Ahí está. Como les decía, es simplemente el mapa conceptual de la materia que de alguna manera planteamos a principio de año, en donde les contábamos que, ¿se acuerdan? Partíamos de un sistema físico, que le llamamos la planta, y con ciertos requerimientos, especificaciones, para adaptar nuestro sistema, digamos, para poder solucionar ese problema que nosotros teníamos que resolver. A partir de allí teníamos que encontrar el modelo matemático, ¿sí? Que lo obteníamos a través de ecuaciones diferenciales lineales en el dominio del tiempo continuo, y como dijimos que era muy complejo, recuerdan, trabajar en el dominio del tiempo con las ecuaciones diferenciales, aplicábamos lo que era transformar ese modelo y obtener la función de transferencia en el dominio de Laplace, ¿sí? También, también habíamos dicho que había otras formas, que eran los modelos en variables de estado, ¿sí? Bueno, y a partir de allí, nosotros trabajando en el dominio complejo, ¿sí? Empezamos a utilizar distintas herramientas para llegar a lo que estamos viendo hoy, que es el diseño de controladores. Recuerden que hablamos de cómo, bueno, veíamos también cómo obtener a través de esta función de transferencia mediante, por ejemplo, la álgebra de bloques. Después vimos cómo era la respuesta temporal, ya sea para los sistemas de primer y segundo orden. También analizamos, bueno, todo lo que es la estabilidad absoluta, relativa, y el error en estado estable, ¿sí? A partir de esa respuesta, cuando teníamos el régimen transitorio y luego el régimen o el valor cuando se establecía en su valor final, entonces ya ahí cuando alcanzaba ese momento pasaba al régimen estable, y ahí podíamos ver si tenía error, que nos interesaba calcular y medir, y vimos de acuerdo a las entradas y al tipo de sistemas cuáles podía, o sea, cómo se iba a comportar ese error. Recuerdan si era constante, si era nulo, si tendía al infinito. Bueno, y a partir de allí terminamos viendo todo lo que fue la técnica del lugar de raíces, que de alguna manera nos ayudaba a resumir todos estos conocimientos adquiridos durante todo el trimestre para llegar a esa técnica que era el resumen de todo. Ahí aprendimos también cómo encontrar y variar el valor de K para poder obtener distintas respuestas, ya sea críticamente amortiguada, subamortiguada, sobreamortiguada. Recuerdan todo esto, o sea que lo estuvimos viendo en las distintas clases. Bueno, y ahora llegamos al momento de tener que diseñar este controlador, estos compensadores, y pudimos ver que existen distintos tipos. Está el PI y el PD. Entonces, el PD nos agregaba un 0 al sistema. Por otro lado, el PI nos agregaba un 0 más un polo en el origen, y el PID nos agrega 2 ceros y un polo en el origen, ¿sí? El polo en el origen nos ayuda a corregir el error en estado estable, porque recuerden que ese error, como les mencioné recién, dependía del tipo de sistema, es decir, la cantidad de polos en el origen, ¿sí? Entonces, agregando, por ejemplo, un compensador PI o un compensador PID, le agregamos un polo en el origen, eso hace que el sistema, por ejemplo, si fuera de tipo 0, que el error sabemos que para una entrada de escalón, siendo tipo 0, el error va a ser constante, agregando ese polo en el origen a través de estos dos compensadores, PI y PID, el sistema se vuelve de tipo 1. Entonces, ante una entrada de escalón, el error en los sistemas tipo 1 con una entrada de escalón es 0. ¿Recuerdan eso, verdad? Y bueno, y una vez que compensamos esta parte, digamos, ya sea con el PI o con el PID, lo que nos queda es, digamos, compensar el KP, que el KP, digamos, es la parte proporcional y se hace mediante lo que es el lugar de raíces. Y finalmente, bueno, ahora lo vamos a ver acá cuando avancemos. Ahí
vamos a ver también que hay que compensar otras variables como el TI, ¿sí? que es un valor que le vamos a dar para que se cancele ese polo dominante. Ahora vamos a recordar o a repasar para los que no lo tengan muy claro qué implicaba esta técnica de cancelación por polos dominantes. Y bueno, y son distintas técnicas, o sea, por supuesto que hay que tener cuidado, o sea, poner, por ejemplo, polos en el origen hace que, por ejemplo, el margen de estabilidad, o sea, ese margen que tiene el sistema para ser estable se disminuya, porque, por ejemplo, va a achicar el rango de los capés, el rango en el que se pueden mover esos capés, de decir, vamos a encontrar esa ganancia proporcional. Y por otro lado, los polos en el origen lo que hacen es llevar, o sea, empujar el lugar de raíces hacia el semiplano derecho. Justamente ahí achica ese margen porque ustedes saben que si ya en algún punto en donde los polos se pasen al semiplano derecho, el sistema se vuelve inestable, ¿no? Esto, desde ya, todo esto que les estoy mencionando, es para sistemas que tienen todos polos en el semiplano izquierdo, es decir, que el sistema es estable, porque si ya el sistema tiene, aunque sea un solo polo positivo, ya sabemos que es inestable y esta técnica ya no se puede aplicar, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco como para poder recordar, entender qué hicimos durante todo este cuatrimestre hasta llegar a hoy, que es nuestra última clase. Bueno, entonces, fíjense acá, cómo es esta técnica de la cancelación, o sea, de compensación por cancelación de los dominantes. Fíjense que acá nosotros tenemos una planta, ¿sí? La planta, a ver, esperen, que voy a ver si... Ahí, tenemos, esta es nuestra planta, ¿sí? Que está expresada una planta para un sistema de segundo orden, puesto de manera genérica. Tiene la ganancia K sobre un tau 1 por S más 1 y un tau 2 por S más 1. ¿Sí? Fíjense que esto mismo lo podemos expresar con valores, como en este caso que ven acá. Acá, digamos, simplemente lo que hicimos es reemplazar esta fórmula genérica de esta planta poniendo valores, ¿sí? El tau de 0,1, en el tau 1 sería, y el tau 2 con el valor de 0,005, ¿sí? Pero no es la única forma de poder expresar esta misma función de transferencia, sino que fíjense que en este caso, como vemos acá, a la derecha, es lo mismo, solo que está expresado a través de sus polos, ¿sí? Para poder expresarlo, lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por estos valores y llegamos a esta forma, ¿sí? Entonces, esta técnica, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos considera a G, es decir, la planta completa, digamos, que teníamos acá al inicio, como dos sistemas de primer orden en serie, en cascada. Entonces, fíjense, acá lo que hace es poner, bueno, la ganancia K multiplicada por este primer sistema, que le vamos a llamar ahí G1, ¿sí? Y un segundo sistema, que es este, que le vamos a llamar G2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, acá nosotros podemos ver que estos son los polos, y tenemos un polo en menos 10 y un polo en menos 200. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esto, así podemos avanzar. ¿Dudas hasta acá con esto? ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces fíjense acá lo que tenemos en estas dos figuras, bueno, en realidad en la primera, es las respuestas, ¿sí? Al escalón de estos sistemas. Fíjense que acá casi la línea en azul
no sé si la alcanzan a divisar, porque está casi pegada a la verde, que es G1. O sea, la que es en azul es G, es decir, es la planta completa. O sea, es lo que abarca los dos subsistemas, podríamos llamarle G1 y G2. ¿Sí? Fíjense que el G1 es el que está marcado en verde, y si volvemos, el G1 era este, es decir, que tenía el polo en -10. Y el rojo, que ven acá, que tiene una respuesta muchísimo más rápida, porque se establece muchísimo tiempo antes, ¿sí? Es G2, y es el que tiene el polo en -200. Entonces, si acá los vemos graficados a los dos polos en el gráfico de la derecha, en plano complejo, vemos acá que, hoy se me fue el cursor, que este es el eje, ¿sí? Y tenemos el polo en -10 y el polo en -200. Entonces, por este gráfico nos damos cuenta que la planta completa, es decir, G de S, responde muy igual o muy acoplado a lo que es G1. Es claramente de los dos subsistemas la que domina. Y esto es por este polo, que es el polo dominante. Entonces, el tema es que fíjense que cuando esto ocurre, lo que nosotros vamos a ver siempre es que los polos que son dominantes son los que están más cercanos al eje. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que hace. Estos polos hacen mucho más lento el sistema. Fíjense que tardan mucho más en asentarse, en estabilizarse. Entonces nosotros ¿qué es lo que en general queremos? Que los sistemas traten de responder y se estabilicen en un régimen final lo antes posible. Entonces, lo que queremos hacer es cancelar este polo, de modo que el sistema actúe de otra manera, se comporte de otra manera, y que obtengamos una respuesta más rápida. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a cancelar? Bueno, se hace de la siguiente manera, poniendo un 0 en el mismo lugar del polo para anularlo. ¿Sí? En eso consiste la técnica. Entonces, fíjense acá, esto era lo que les comentaba, esta es la fórmula genérica del compensador PI. ¿Sí? Seguramente Hugo ya les dio las fórmulas genéricas también del PID, del PD, de todos esos. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, para no demorarnos tanto tiempo, no quiero entrar en todo eso, si no nos tomaría muchísimo tiempo, es simplemente, esta es la fórmula, aquí que vemos, del compensador PI, ¿sí? Es el compensador integral. Acá simplemente es lo mismo, la única diferencia es que multiplicamos numerador y denominador por TI, entonces, bueno, queda expresado de esa manera. Entonces, como dijimos, esta es la forma de minimizar la duración del transitorio, porque al anular ese polo dominante, va a hacer que la respuesta sea mucho más rápida, por eso es minimizar la duración del transitorio. Y también, como fíjense que en este es más fácil de verlo, tenemos este compensador, dijimos que agregaba un polo en el origen, entonces elimina el error en estado estable, ¿sí? Porque cuando nosotros hagamos o sea, ahora estamos analizando, digamos, así nos quedaría el diagrama de bloques, ¿no? Esta es nuestra planta y le vamos a agregar este compensador PI. Cuando nosotros cerremos el lazo, ¿sí? Con este compensador nos va a eliminar, acuérdense, nosotros teníamos que primero hacer esto, acá adentro teníamos, ¿no es cierto?, la planta conformada por nuestros dos subsistemas. Entonces, al agregar esto, vamos a eliminar ese polo dominante que estaba en -10, pero a su vez le vamos a agregar un polo en el origen, ¿sí? Y esto va a tener estos dos efectos. Por un lado, o sea, al anular ese polo en digamos, dominante, lo que va a hacer es que la respuesta sea más rápida. Pero a su vez también agregando un polo en el origen, lo que hace es cambiar, este es un sistema de tipo 0, o sea, cuando digo este es un sistema de tipo 0, estoy hablando de G, ¿no? O sea, de la planta original. Entonces, si ustedes recuerdan,
cuando un sistema de tipo 0 con una entrada escalón tenía un error constante. Entonces nosotros lo queremos eliminar. Entonces con este 0 al origen que se va a agregar a partir del compensador PI, lo eliminamos, ¿sí? Y bueno, y este va a ser digamos, lo que va a hacer que le agreguemos a este sistema un PEI, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos esto, después nos va a quedar que tengamos que ajustar los valores de KP. Como les dije, KP se hace a través del lugar de raíces, y bueno, y el TI justamente es esto que les digo, que es el que va a anular el polo dominante, ¿sí? Veamos cómo. Bueno, entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? Acá teníamos el compensador de manera genérica, y esta era nuestra planta, ¿sí? A ver, ¿se ve, no? Voy a buscar ahí el lápiz. Ahí entonces, esta era nuestra planta, y este es el compensador PEI, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para anular esta planta, digamos, para anular ese polo dominante? Nosotros tenemos que anular esto, tenemos que anular este polo. Bueno, entonces, la forma es que 1 sobre TI, ¿cuánto tiene que valer para poder anularlo? 10. Perfecto, 10. Entonces, si nosotros hacemos que 1 sobre TI valga 10, como lo ven acá, entonces estas dos partes se anularían. O sea, esto va a anularse con esto, ¿sí? De acá incluso lo tenemos. Acá acá lo que hacemos es decir, bueno, tenemos un KP, S más 1 sobre 0,1 es simplemente, hacemos la conversión, ¿no? Sobre S, y hacemos, y luego multiplicado por la planta. Entonces esto, al anularse, como dijimos, con esto, ¿sí? Va a quedar de manera resumida, ahí voy, esta, que sería KP sobre S por 1700 sobre S más 200, es decir, el polo estaba más alejado del eje imaginario. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, genial. Vamos a borrar entonces esto para avanzar. Bien. Fíjense, lo siguiente les dije que una vez que hiciéramos esto, vamos a ver el lugar de raíces, ¿sí? Este ya es el lugar de raíces del sistema compensado, ¿sí? No es exactamente igual si nosotros hubiésemos hecho el lugar de raíces solo de la planta, sin el PI no es exactamente igual, ¿sí? Entonces, fíjense acá, si ustedes alcanzan a ver, tenemos el polo en menos 200, ¿sí? Ahí hay una crucecita, no se alcanza a ver muy bien, pero sobre, digamos, la mina tenemos un polo. Tenemos un polo en el origen, que es el que se agregó, y acá esto que ven es el polo en menos 10 con el círculo alrededor es el 0. O sea, se anula porque en ese mismo lugar le pusimos un 0, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que simplemente buscar el valor de K que querramos. ¿Para qué? Y para que el sistema se comporte de acuerdo a lo que nosotros queremos. Si queremos una respuesta críticamente amortiguada, tenemos que buscar cómo tienen que ser esos polos. ¿Se acuerdan? Tienen que ¿Recuerdan ser cómo era? iguales. Exacto, reales e iguales. O sea, no tienen que tener parte imaginaria, por eso tienen que estar sobre el eje real, e iguales. Entonces, ¿en dónde dónde eso va a ocurrir? Donde se cruzan, ¿sí? Entonces, ese valor que está ahí marcado, ¿sí? El que me indica el valor que tengo que tomar, si el polo en realidad que tengo que tomar, para obtener una ganancia, calcular la ganancia que el sistema va a tener para que sea críticamente amortiguado. Ahora nosotros podemos decir, bueno, no, pero también quiero que el sistema sea subamortiguado y que tenga un sobrepasamiento del 4%. Entonces ahí recuerdan, esto ya lo vimos cuando estuvimos viendo el lugar de raíz,
con la semirrecta del zeta, ¿sí? Estos eran los semicírculos de omega, los que están ahí, estas eran las semirrectas de zeta. Sabíamos que si tenía esta semirrecta un valor de 0.707, el sobrepasamiento iba a ser del 4%. Entonces simplemente lo que hacemos es, ya sabemos que tenemos que encontrar donde el lugar de raíces se cruza con esa semirrecta, y que es acá. Entonces ahí el sistema, o sea, al tener esa, encontrar esa ganancia, el sistema respondería de manera subamontiguada con un sobrepasamiento, ¿sí? Fíjense acá, simplemente después queremos ver, bueno, ok, ya hicimos esto, ahora ver cómo se comportan estas respuestas. Bueno, la primera que ustedes ven, que es la que está a lazo abierto, digamos, o sea, era la planta sola, es la que está en azul, ¿sí? Y las otras dos son con las dos ganancias diferentes, ¿sí? O sea, ya estamos trabajando con el sistema con una ganancia de 6, una ganancia de 12, y el compensador pay, ¿sí? Con la planta, todas con entrada de escalón. Entonces fíjense, en la respuesta, el sistema lazo abierto es el azul, que además, fíjense la diferencia hay un error, ¿sí? Al lazo abierto, esta diferencia es el error, y es lo que anulamos al agregar ese polo ahí en el origen, ¿sí? Y fíjense que con ganancia 6 es la línea en verde, y con ganancia 12 es la respuesta roja, ¿sí? Entonces, con ganancia 6 es críticamente amortiguada, o sea, sin sobrepasamiento, la más rápida de las que no tienen sobrepasamiento. Y el lazo, la respuesta roja es la que tiene un sobrepasamiento del 4%. ¿Sí? Y ahí, simplemente un detalle, fíjense esto que yo les decía, que están marcados los tiempos de establecimiento. En el lazo abierto en 0,4 segundos, mientras que con una ganancia de 6, compensado el sistema, se establece un poco más lento que una ganancia de 12, ¿sí? Pero bueno, ahí habrá que elegir qué necesitamos de acuerdo a estos requerimientos que nosotros tengamos. Pueden ser que nosotros necesitemos, sí, que el sistema sea más rápido, pero que no tenga sobrepasamiento, nos conviene elegir una ganancia de 6. Y si queremos que sea muy rápido, aunque tenga un poco de sobrepasamiento, eso no sea importante para nosotros, bueno, podremos elegir una ganancia de 12. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, entonces, dicho esto, porque ahí estamos, esperen que voy a parar un segundito. Ahora, como les estaba comentando, vamos a pasar a la guía para que podamos ver esto que acabamos de ver en las filminas de manera aplicada. Fíjense acá, teníamos en la guía, ya en la unidad número 6, distintos ejercicios. Entonces, fíjense que acá nos dice, dado los sistemas de lazo cerrado caracterizados por las siguientes funciones de transferencia de lazo abierto y realimentación unitaria, se pide determinar siempre que sea posible los valores de ganancia K que hacen que la respuesta temporal ante una entrada a escalón unitaria sea críticamente amortiguada, y siempre que sea posible los valores de ganancia K que hacen que la respuesta temporal ante una entrada a escalón unitario un sobrepasamiento máximo del 4%. Es exactamente esto que les decía hace un rato, de a través del lugar de raíces, ver qué ganancia vamos a tener para un caso ya críticamente amortiguado, o para la subamortiguada con un sobrepasamiento máximo del 4%. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, vamos a ver, fíjense, acá nos dice, bueno, tenés esta ganancia acá, que tenemos que averiguar de cuánto va a ser, luego tenemos la planta, ¿sí? Y la planta puede ir variando según estos valores que vemos acá. Entonces, en el primer caso, ustedes ven que tenemos un sistema que es
20 sobre S más 10 por S más 100. Acá, ¿qué me pueden decir? Que esta planta, es decir, a lazo abierto este sistema, tiene un polo. ¿Cuáles son los polos que va a tener? Acá está expresado a través de sus polos, ¿sí? -10 y -100. Perfecto. ¿Sí? Entonces, a ver, yo para no demorar tanto, voy a abrir esto y vamos a ir a Octave. Vamos a cargar acá el paquete de control. Bien, así funciona y les voy a ir mostrando acá un poco este ejercicio para que no hablemos mucho porque tenemos que ver también los PID. Entonces, fíjense en este ejercicio, ¿no? Lo que hacemos simplemente acá es, primero, expresar la función de transferencia de la planta, de G. O sea, no tenía ceros porque tenía un valor de 10, ¿sí? Acá lo vemos. Perdón, de menos 10 polo y menos 100, ¿sí? Y acá lo que hacemos es, acá está mal, esto es 20. Ahí está. Porque no tenía ceros, tenemos los dos polos y el valor de la ganancia, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que, en primer lugar, acá tenemos un sistema de qué tipo. O sea, ¿tiene algún polo en el origen? Acuérdense que el tipo dependía del polo en el origen. O sea, los polos están en menos 10 y en menos 100. Entonces, tenemos que agregar un compensador que por un lado cancele el polo dominante, o sea, nosotros vamos a querer, sabemos que el que está más cerca del eje es el menos 10, o sea, vamos a querer cancelar este. Y por otro lado, sabemos que este sistema, así como está, va a tener un error en estado estable, que es de tipo 0. Entonces, con un PI vamos a poder solucionar estas dos cosas, es decir, nos va a agregar ese polo al origen, y con el valor de TI vamos a poder cancelar ese polo dominante. Entonces fíjense que acá ponemos, simplemente establecemos el valor de TI. Nosotros habíamos dicho que hay que cancelar esto, entonces esto, si lo necesitamos cancelar, sabemos que TI tiene 1 sobre 10. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y lo que ven acá es simplemente la expresión genérica del compensador PI. O sea, la función de transferencia, que era S, o sea, tenemos 1 sobre, por 1 sobre TI, ¿sí? Y después tenemos abajo S, por lo tanto, el valor de S es 1 y el término independiente 0, ¿sí? Lo podemos expresar de esa manera. Entonces, si yo ejecuto, para que veamos, estaba puesto de esa manera, no importa. Pero lo que vamos a hacer ahora, digamos, ya está puesta la planta G, y ya creamos el PI y el valor de TI. Entonces ahora lo siguiente es encontrar el lugar de raíces, recuerdan, con el comando relocus, y ahí vamos a hacer del sistema, ¿sí?, a lazo abierto, que era PI por G, ¿sí? Y bueno, y después esto era simplemente para marcar el zeta y el omega, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ejecutar esta parte para que ustedes vean. Ahí está. Y lo alcanzan a ver, se ve re chiquita las raíces, pero bueno, las voy a indicar. Fíjense, menos 100 tenemos ahí mínimo, no se alcanza a ver en rojo un polo, ¿sí? Y después acá, no sé si lo alcanzan a divisar, pero ahí donde tengo el cursor, se ve un puntito diferente sobre la línea roja, perdón, sobre la línea azul, es un puntito que ahí tenemos.
el otro polo en rojo, y menos se ve, pero un 0 en verde. ¿Sí? Este es el polo dominante que fue anulado por ese 0. Y acá nos vuelve a aparecer un polo de origen. Entonces, este es ya el lugar de raíces del sistema compensado. Entonces, ¿qué era lo que nos pedía o sea, ya ahí anulamos el polo dominante, listo está eso, y si anulamos el error, porque ahora con este polo acá, el sistema ya es de tipo 1, por lo tanto, entre una entrada escalón, el sistema va a tener error nulo, y ahora nos quedaba simplemente elegir el valor de K según lo que necesitamos que se comporte. Entonces decimos, bueno, dijimos que tenía que ser, o sea, el valor de K tiene que estar entre las líneas azules, que es el lugar de raíces. Nosotros tenemos todo eso para elegir. Bueno, ¿cuál de esos vamos a elegir? Y necesitamos elegir aquel valor que sea que el sistema sea críticamente amortiguado, es decir, cuyos polos sean iguales y reales. Entonces, tenemos que estar parados sobre el eje real, y en dónde van a ser iguales, y donde se crucen con el lugar de raíces que se va hacia el eje imaginario, o sea, ahí. Fíjense, si miran abajo a la izquierda, me dicen, yo estoy con el cursor un poquito corrido, pero me dice que estamos en menos 50.1,5, sí, más o menos, o sea, redondeemos en menos 50, tengamos en cuenta que mi cursor no alcanza el 0 de la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, ahí sabemos que, volviendo, voy a achicar acá, sabemos que nosotros deberíamos pararnos, en MATLAB te da, paras ahí, te dice, en MATLAB te dice cuál es ese valor del polo y cuál sería la ganancia, o sea, como que MATLAB te da todo, ¿sí? Como en el Octave no lo hace, nosotros, recuerdan cuando vimos lugar de raíces, encontramos una forma de poder encontrar el valor de K, y es de esta manera, o sea, vamos a poner ese valor de S, digamos, en menos 50, que es ese lugar, ahí recién en el lugar de raíces, y vamos a evaluar el G, o sea, la planta, en ese valor de S, ¿sí? Entonces, la planta nos queda 10 sobre, bueno, era 20, pero... o era 10, no me acuerdo, a ver, no, era 20. Vamos a cambiarle esto acá. 20 sobre S más 1 más 10 por S más 1 más 100. ¿Sí? Esta era la expresión de la planta, solo que ahora lo vamos a evaluar a esa S menos 50. Y también lo vamos a hacer con el PI. Lo vamos a evaluar en ese valor de S. Y para sacar el valor de la ganancia, recuerdan de las clases anteriores que era el valor absoluto de 1 sobre ese PI por G. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, nos va a dar cuál es el valor, fíjense acá a la derecha, el valor de K1, para que el sistema sea críticamente amortiguado. ¿Sí? Lo mismo tendríamos que hacer para encontrar el sistema con una respuesta, acá vamos a ver, para que el sistema tenga una respuesta subamortiguada, con un sobrepasamiento del 4%. Nos teníamos que ir al lugar de raíces, ¿sí? En donde cruce con la semirrecta cita, ¿sí? Entonces, sabemos que la parte real, al estar ahí, va a ser de menos 50, pero fíjense ahí, abajo a la izquierda me dice, la parte real en menos 50, y la parte imaginaria en 50, ¿sí? Entonces acá volvemos a esta parte y simplemente establecemos un valor de S en menos 50 más 50 por I, que es esto que acabamos de ver, ¿sí? Simplemente volvemos a repetir, esperen que acá yo le había cambiado la distancia que era por 20, y simplemente volvemos a repetir esto para obtener el valor de K, del segundo acá, que en este caso va a ser 250. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe.
por último, lo que tenemos que hacer es, sí, acá los voy a cambiar, pues estaba mal, entonces tenemos 250 y, no, para el 1 era 125. 125, ahí está, gracias. Entonces, acá lo que hacemos es decir, bueno, ahí cerramos el lazo, ya tenemos los dos valores de acá, cerramos el lazo y lo que vamos a graficar es la respuesta para el primer valor y para el segundo valor, ¿sí? Y acá era, entonces, 25 y 250. Bueno, a ver. Entonces, si ejecutamos todo, ahí está, les muestro esta ya es la respuesta, y fíjense esto, acá en amarillo abajo es la de lazo abierto, es la planta original, ¿sí? Fíjense, está como mucho más lejos, y hasta nos cuesta ver en dónde sería exactamente el valor de establecimiento, pero claramente sube, después sigue como lentamente, da la sensación que se estabilizaría como por esta zona, ¿no? Entre 0,3, 0,4, mucho más lento que las otras dos. El K1, que era 125, es prácticamente amortiguado, es la línea, la respuesta en azul, y la respuesta en roja es con un K de 250, ¿sí? Que era la que tenía el sobrepasamiento del 4%. Y fíjense que se anuló el error en estado estable. Acá nos establecimos en 1. ¿Sí? Que es el valor de régimen final, ¿sí? Ante una entrada de escalón. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Genial. Bueno, de esta misma manera, chicos, están para hacer los otros ejercicios. Yo no me quiero demorar tanto porque tenemos que ver PID, esto era un poco parte de la clase pasada. Entonces lo que podemos hacer, si les parece bien, yo les voy a subir así estos scripts para que ustedes también puedan practicar, y tengo hecho algunos de estos, entonces les voy a subir algunos para que ustedes tengan para practicar, pero la realidad es que se comportan de la misma manera, ¿sí? O sea, en algunos casos vamos a ver que simplemente están expresados de distintas formas, pero digamos la forma de una vez que operamos esto es igual. O sea, tenemos que agregar un compensador PI para poder cancelar ese polo dominante y para poder eliminar el error, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, yo como les decía, les voy a subir, tengo creo que hasta el 5 resueltos de estos, del ejercicio de la guía de la unidad 6, el ejercicio 4. Entonces, van a tener estos, igual acá, como pueden ver, están resueltos, muchos de ellos, simplemente con la explicación incluso pueden ir leyéndolas y todo, y acá tienen incluso más adelante la solución con MATLAB. Por ahí son similares, no exactamente iguales. Bueno, veamos ahora el ejercicio que está aquí, el 6. Porque ya vamos a trabajar con PID, ¿sí? Acá, fíjense, en este caso, este es el diagrama de bloques de nuestro sistema de control, y nos pide diseñar un compensador PID que justamente mejore la respuesta transitoria y elimine el error en estado estable. Y a diferencia del PI que vimos recién, el PID tiene la parte derivativa que el PI no la tenía, ¿sí? Y este compensador,
a diferencia del anterior, o sea, sí sigue agregando un polo en el origen, ¿sí? Al igual que el PEI, en eso los dos agregan lo mismo, pero en lugar de agregar un 0, como lo hizo el PEI que vimos recién, va a agregar 2 ceros, ¿sí? Entonces, obviamente el objetivo es el mismo, mejorar la respuesta transitoria y eliminar el error en estado estable. Simplemente que de acuerdo al tipo de sistema que tengamos, nos va a convenir utilizar un compensador y otro, ¿sí? Bueno, fíjense acá, nos dice que nosotros vamos a tener, en este caso, una primera planta, ¿sí? Que va a ser el G1 y luego el G2, ¿sí? Cada uno con sus respectivos valores. Como esto ya lo vimos en su momento cuando vimos álgebra de bloques, lo que nosotros necesitamos es primero encontrar, digamos, operar, cuando eran en serie se multiplicaba, luego cerrar este primer lazo, obtener la función de transferencia de esto, y sobre esto vamos a aplicar el PID, perdón, para luego obtener la respuesta a lazo cerrado, ¿sí? Entonces eso sigue siendo como antes. Entonces, fíjense acá, está explicada la solución, la vamos a ver rápidamente para que ustedes también la puedan ir siguiendo, y ya vamos a ver digamos en Octave cómo es. Teníamos el sistema G1 es igual a 100 sobre S más 100, mientras que para el segundo sistema la función de transferencia es igual a 2340 sobre S más 212,8. Entonces, lo que primero tenemos que hacer, como les decía, les comentaba recién, tienen que cerrarse el lazo para encontrar la función de transferencia de toda la planta. En este caso sería, si esto se cerra de la misma forma, ¿no? Entonces, G1 por G2, todo esto sobre, ¿se acuerdan G? Esto sería G, sobre 1 más G por H. El H es 1 en este caso, ¿sí? Entonces, a partir de eso, operamos algebraicamente, tenemos la función de transferencia de la planta G, que sería toda esta parte. A ver, vamos a buscar, para graficar, sería todo esto, ¿sí? Bien. Seguimos bajando un poquito más. Acá vemos que esta función de transferencia a lazo abierto del sistema es, no tiene polos en el, perdón. La función de transferencia a lazo abierto del sistema justamente tiene este error en estado estable, ¿sí? Va a ser constante para la entrada de escalón, entonces lo tenemos que tratar de eliminar, que eso era un poco lo que les decía, a partir de la aplicación del PID. Y acá lo que vemos a continuación es, antes de aplicar el PID, es decir, cuando estamos todavía con la planta, vamos a buscar cuál es su respuesta temporal, ¿sí? Vamos a buscar cuál es la respuesta temporal. Y esta es, y, o sea, esto es la respuesta al escalón de lo que es el sistema a lazo abierto final. O sea, a ver, teníamos, vuelvo acá. O sea, me estoy refiriendo a la planta G como esta parte, sin este último lazo, ¿no? O sea, pero acá ya habíamos resuelto un primer lazo interno. Entonces, no se confundan con esto. Pero esta respuesta es un sistema subamortiguado, tiene un sobrepasamiento, y vemos, si ustedes ven acá, que el tiempo de establecimiento, como lo marca, es alrededor de 0,0222 segundos, ¿sí? Fíjense que acá les dice tiene un sobrepasamiento del 35,8%, bueno, nos da distintos valores, esto está resuelto en MATLAB. Entonces, de esta respuesta, justamente, ahí se observa, bueno, esto que les decía recién, el sobrepasamiento máximo, calculamos, ¿sí? Ese valor
que era el I máximo menos el I final en estado estable, se calculaba, lo obteníamos ahí, y teníamos cuál era el tiempo de establecimiento, que es este, ¿sí? Que decíamos, y sabemos que el error es constante. Esas son digamos, lo que podemos obtener a partir de este primer gráfico. Entonces, para justamente poder mejorar esta respuesta, o sea, que se estableció en este tiempo, lo que queremos hacer es, y eliminar también el error, implementar un PID, ¿sí? Porque este es como acá, este es un sistema de segundo orden, ¿sí? No confundir el orden con el tipo. Esto es de segundo orden, ¿sí? Bueno, avancemos. Acá entonces simplemente les muestra, está puesto cuál es la expresión genérica del PID, así como recién vimos la expresión genérica del PD, perdón, del PI, ahora vemos cuál es la expresión genérica del PID. Y en resumen, o sea, más allá de, termina siendo, y en lo que nos tendremos que enfocar es en esto, ¿sí? Esta es, fíjense que va a tener una ganancia PK, que es la que tendremos que ajustar. También tenemos el TI, que ya lo teníamos antes en el PI también, pero acá se agrega el TD, ¿sí? Que es esta variable derivativa. Y fíjense que también agregamos un polo al origen, y ahora vamos a ver cómo es que vamos a cancelar esos polos dominantes, ¿sí? Bien. Trabajamos de la misma manera, es decir, vamos a pensar que son sistemas en serie, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a expresar de esta manera, tenemos el PID, ¿sí? Multiplicado por, bueno, primero por la ganancia más la planta, ¿sí? Ahí está en tres partes, ganancia, PID y planta, ¿sí? Por las dudas, a ver que no se entienda bien, vamos a marcarlo. Tenemos, esta es la ganancia, después tenemos, esto sería el PID, y esto último, la planta, ¿sí? Entonces, sabemos que nosotros queremos cancelar estamos usando la técnica de compensación por cancelación de polos dominantes. Entonces queremos hacer que se vaya esta expresión cuadrática, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con esta. Tenemos que hacer que se vaya esto con esto. Entonces, ahora voy a borrar esto. Ahí está. De ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, tenemos que empezar a igualar los coeficientes, ¿sí? O sea, nosotros dijimos que, bueno, el objetivo es que cancelemos la expresión de segundo grado del denominador con la expresión del segundo grado del compensador. O sea, tenemos que cancelar esto con esto. Y para eso, ¿qué vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a igualar los coeficientes con coeficientes y luego vamos despejando. Entonces, nosotros sabemos que acá, si nosotros tomáramos solo esta parte, o sea, este es S al cuadrado, va con este S al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que 1 sobre TD debería ser igual a 300 sobre 8 por S, o sea, para igualarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver. Entonces, esta parte, ¿sí? Esto lo vamos a igualar a esto, ¿sí? Entonces, de ahí es donde sale que 1 sobre TD lo vamos a igualar a ese valor, 312 sobre 8. Entonces, bueno, de ahí simplemente obtenemos el valor de TD en 0,072, ¿sí? Bien. Ahora, eso nos va a permitir hacer el despeje de TI.
porque ya teniendo el valor de TD, que es 0,0032, vamos a igualar esta parte, es decir, el término que tenemos aquí, con esto. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Decimos que 1 sobre TI por TD es igual a 255.300, y de ahí vamos a despejarlo, ¿sí? 1 sobre TI es igual a esto, y como ya teníamos este valor de TD, simplemente lo reemplazamos. De ahí nos queda que TI es este valor, ¿sí? Ahí está. Bueno. Finalmente, ¿qué hacemos? O sea, lo que tenemos que hacer a partir que ya tenemos el valor de TI y el valor de TD, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes con el compensador PI. Simplemente vamos a establecer el valor de K necesario. Pero fíjense cómo es el lugar de raíces de el lazo. O sea, acá, vuelvo para que me sigan, ¿no? Acá, que ya les busco, estamos acá. Nosotros ahora queremos sacar el lugar de raíces de todo esto. Ahí. De todo esto. Sí, o sea, lazo abierto porque no estamos considerando esto. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, volvemos, vuelvo a bajar, para que lo puedan ver. Y este es el lugar de raíces. Pero fíjense la característica. ¿Sí? No, es como que tenemos acá el 0 al origen, ¿sí? Estos son, como ustedes ven acá, los ceros que estaban, o sea, los polos con los ceros, y fíjense que es una crucecita con un círculo arriba, que están anulados, o sea, eran dos, estos dos polos están anulados por los ceros, y este es el lugar de raíces que nos queda. Entonces, en realidad, como podemos ver acá en el gráfico, podríamos elegir cualquier valor de K, porque cualquiera sirve. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el mejor resultado? Lo que se hace en estos casos es tratar de buscar el valor de K que haga que ese tiempo de establecimiento, cuando lo estemos hablando a lazo cerrado, o sea, ya con la retroalimentación final, sea igual o mayor que el del sistema a lazo abierto. ¿Y esto qué vamos a hacer? Vamos a considerar que ese coeficiente de amortiguamiento relativo vale 1. Porque ustedes recordarán de las clases anteriores que el tiempo de establecimiento, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Era aproximadamente 4 sobre zeta por omega n. Entonces, si nosotros queremos que sea críticamente amortiguado, es decir, que tenga la respuesta más rápida posible, vamos a hacer que este zeta valga 1. ¿Sí? O sea, recuerden que esto es el valor más que se puede obtener sin que haya sobrepasamiento. Entonces ahí es donde vamos a poner ese valor. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, buscamos cuál era el valor de establecimiento, que acá lo teníamos, de la planta original. Fíjense que el tiempo de establecimiento acá lo teníamos, eran 0,0222, ¿sí? Entonces, volviendo acá, decimos, bueno, vamos a tomar ese valor de tiempo de establecimiento del lazo de la planta, en realidad, de G, y bueno, vamos a operar, vamos a considerar zeta en valor 1, entonces de ahí vamos a poder despejar omega n, que es nos va a indicar, ese valor de omega n nos va a indicar en dónde, que nos da en 182, dónde tendríamos que situar ese polo en el lugar de raíces. Entonces, si yo acá me tengo que venir, y tengo que, como está indicado acá, fíjense que lo que se hizo fue mover el cursor hasta llegar a este lugar en donde el polo me dice que está en 182. ¿Sí? O bueno, lo mismo acá la frecuencia en radian, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que acá
está pasando, digamos, un semicírculo de omega n que corta en 182. ¿Se entiende? O sea, acá no están dibujados, pero acuérdense, el omega n eran los semicírculos, el zeta eran las semirrectas. Entonces esto significa que si nosotros pusiéramos acá los distintos grados de omega n, ahí coincidiría, y de hecho ahí me lo dice en MATLAB, que es 182, por lo tanto ese polo está en menos 182. Y acá el MATLAB ya me da, digamos, todo resuelto, porque me dice, bueno, la ganancia que tenés que poner es de 0,243. El Logtape no me da esa opción, o sea, no me va a dar esto. Entonces yo lo que tengo que hacer es, a través de situarme en ese polo, como lo hicimos recién, encontrar la ganancia. A ver, voy a buscar ahora, para que ustedes lo puedan ver. Este era el ejercicio. Sí, era este. Vamos a cargar el paquete de control. Bien. Vamos a ver qué es lo que hace acá, si se los explico. Y, bueno, creamos la primera función de transferencia, ¿sí? Que era, volvamos al inicio, era esta, G1, ¿sí? G2 era esta. Luego cerramos el primer lazo, ¿sí? Con feedback, G1 por G2, y la retroalimentación unitaria en 1. Y a partir de ahí ya teníamos nuestro primer lazo que dijimos aquí, este G, ¿no? Con el lazo interno incluido. Entonces de ahí, bueno, nosotros lo que hacemos con este comando acá es guardar en n de numerador, de denominador, los datos de la función de transferencia, ¿sí? Y después, a partir de esto, ahí les voy a mostrar, voy a ejecutar hasta ahí, para que ya me guarde los datos y se los pueda mostrar acá. Fíjense, ahí está, eso es lo que quería que vieran. En esto, que es los datos de la función de transferencia con este comando de G, que la habíamos definido ahí arriba, me guarda esto. Entonces, en el numerador, me guarda el valor 234.000, ¿sí? Que era el valor que tenía la función de transferencia del numerador. Y en el denominador me guarda los valores que van a acompañar a las variables S, ¿sí? Entonces, fíjense, ese cuadrado era 1. Para el S era 312,8 y el término independiente era este. Y acá está expresado, pero acá me los guardo. Entonces, si yo quiero sacar el valor de omega n, esto recuerden, ya lo habíamos visto, se sacaba raíz cuadrada de ese D3, es el tercer valor, ¿sí? O sea, esto expresa, digamos, a partir de esto que me lo guardo acá, es el tercer valor, o sea, el 255.280, ¿sí? Y el zeta lo saca el valor 2, es decir, 312 sobre 8, sobre 2 por omega n. Esto cuando estuvimos viendo todo lo que era respuesta temporal, vimos que esas eran las formas de sacar zeta y omega n cuando a partir de eso, de los valores de la función de transferencia, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? Estamos bien. Bien. Y luego lo que hacemos es simplemente pedirle la respuesta temporal. Entonces volvemos a ejecutar todo esto, así lo ven, cómo quedó. Fíjense que ahí ya me da la respuesta que es muy similar a esta que vimos acá, caso abierto, esta, ¿sí? Solo que, bueno, el Octave te da menos datos, pero es la misma. ¿Sí? Y fíjense entonces que el tiempo de establecimiento, que estará como por acá, ¿sí? Es similar al que veíamos, 0,0222, ¿no? Al medio, más o menos. Por ahí entra en la franja
más o menos 5%. Bien. Volvemos acá. Entonces, lo siguiente que teníamos que hacer era diseñar el compensador. Acá está hecho. Entonces, tenemos que darle los valores que ya los vimos de TD, los usamos de la misma forma, ¿no? 1 sobre este segundo valor, ¿se acuerdan cuando fuimos igualando el TI? 1 sobre el tercer valor por el TD, que es lo que hicimos acá. O sea, acá lo estamos, esto mismo, voy a ir bajando para que vayan viendo lo que acabamos de ver en la guía, cómo está hecho en Octave. Esto que dijimos, bueno, diseñamos, teníamos que ir igualando para encontrar los valores de TD y de TI que los hicimos acá, a simple vista, bueno, tenemos que meter en el código del compensador, y esta es ya la estructura, digamos, genérica del compensador PI. A partir de ahí, simplemente le pedimos al sistema que nos dé el lugar de raíces de, fíjense que el lugar de raíces es a lazo abierto, entonces hay que poner el compensador más G, es decir, vuelvo acá para que lo vean, nos estamos trabajando con toda esta parte, ¿sí? Sin todavía cerrar el último lazo. Entonces, si ejecutamos esto, que ya lo habíamos ejecutado antes la otra parte, esto ya es el lugar de raíces sistema compensado, como lo ven acá. Y esto es, bueno, está súper difícil de ver. Fíjense, ahí tenemos, se alcanza a divisar un polo en el origen, que es el que agrego. Y acá, aunque casi, bueno, acá fíjense que tenemos, ¿sí? Y ahí no se alcanza casi a ver, pero tenemos acá están los polos y ceros cancelados. Se los ven grises porque les pone la crucecita roja más la verde encima y los deja como en color gris. No sé si los alcanzan a ver ahí que les estoy marcando. Bueno, un píxel. se ve más pero claro en la PPT, ¿no? En la guía, digo, porque está hecho con MATLAB, pero es exactamente lo mismo esto. Ahí les muestro. Era esto, ¿no? Teníamos este este polo en el origen, y acá teníamos los dos polos anulados con los ceros, ¿sí? Y nos queda que desde el origen hasta el infinito tenemos todas las posibilidades de elegir las ganancias. Entonces, volviendo acá, fíjense, ahí estaban, como les marqué ahí chiquititos, ahí también, el polo nuevo, y todo esto, o sea, ahí me indica que se va para el infinito, o sea, lugar de raíces que podemos elegir la ganancia. Entonces, bueno, nos pasa lo mismo que les comentaba hace un rato. Bueno, ¿qué valor usamos? Bueno, entonces a partir de ahí es que nosotros avanzando dijimos, bueno, vamos a tomar el tiempo de establecimiento de la planta a lazo abierto de G, que era esto, y calculábamos. Entonces esto me dice que lo omega n tendría que ser en 182. Entonces, si yo me vuelvo acá, a Octave, no, esta figura sí, yo tendría que ir, fíjense abajo a la izquierda, por favor, yo tendría que ir buscando el 182, me pasé. Ahí, bueno, 182.6. Ahí, ¿sí? Si yo quisiera que el sistema sea críticamente amortiguado, tendría que elegir que las dos raíces sean iguales en 182, o sea, ahí donde tengo el cursor más o menos, ¿sí? Mi parte imaginaria. Y como les dije, vamos a achicar esto, a partir de ahí, como el Octave no me dice cuál es la ganancia, sino que lo que podemos hacer es encontrarlo a través de hacer estas operaciones, entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. Vamos a poner el valor
S en menos 182, y vamos acá, esto ya es el G1 que nos queda cuando está todo, digamos, en su mínima expresión. Les voy a mostrar esto, por qué queda así. Vamos a venir un poco más arriba para que ustedes lo puedan ver. Acá, ahí lo van a poder entender. Nosotros dijimos que esta parte del PID lo agregamos para poder cancelar esta parte, ¿verdad? Porque este término cuadrático se cancelaba con este, sacamos el 1 sobre TD para cancelar este, y esta expresión se cancelaba con esta. Entonces, nosotros tenemos que esto ya no va a estar, esto tampoco va a estar. ¿Cómo nos queda? El TD sobre S por este valor independiente, ¿sí? Entonces, volviendo acá, avanzar, si no, volviendo acá, el valor de TD, fíjense que era 0.0032, entonces ponemos esto por el valor independiente que había quedado acá, sobre S, pero como S lo vamos a evaluar en esto, ponemos S1, ¿ok? Y a partir de ahí, obteníamos el valor de KP sacando el valor absoluto de 1 sobre este G1, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, ejecuto esta parte, me va a decir que el KP que necesito para que sea críticamente amortiguado es de 0.243. Si yo aquí quisiera, acá lo que hago es esto, fíjense, simplemente, acá puse el valor ya del KP, y ya hago el PID por este KP, y simplemente cierro todo, y quiero la respuesta temporal al lazo cerrado, ¿sí? Del PID por G con una retroalimentación unitaria, ¿sí? Entonces ya ahí sí, termino el ejercicio. Entonces, yo a esto, vamos a ejecutar esta parte, que es la última que nos queda. Fíjense que la respuesta queda de este modo, se anuló el error porque llega a 1, ¿sí? Y queda, como quedó un sistema de primer orden, tiene justamente esta respuesta de la del sistema de un primer orden. ¿Sí? Si acá lo ven, en el final, es justamente lo que les mencionaba, la respuesta temporal del sistema lazo cerrado se muestra a continuación, y es la misma, digamos, en donde el valor final es 1, es decir, eliminamos el error, y el tiempo de establecimiento mejoró respecto del anterior, ¿sí? Está en 0,218. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, de esto también hay otro ejercicio que si quieren les supo, que es el que está a continuación, que es este, que digamos es absolutamente similar, simplemente que bueno, es un poco más compleja la planta, porque es un sistema que tiene, es de orden 4, ¿sí? y que tiene los polos que son complejos conjugados, ¿sí? Entonces, pero después respecto al resto es absolutamente igual, o sea, lo que se hace es, se los muestro rápido nomás, porque quedan apenas minutos. Quizás lo que vamos a ver en esta diferencia del que vimos recién, esto fíjense que hace lo mismo, esta es la respuesta sobre es el sistema lazo abierto, o sea, de la misma manera, operamos igual, acá se pone el PID, o sea, esto es lo que me queda, como les dije que era a través de polos que acá se sacan más arriba, son estos los polos. Entonces lo que se hace es simplemente
expresarlos de esa manera, entonces sabemos que los polos dominantes van a ser estos, los que están de este lado, más que todo era esto, por lo tanto lo que vamos a querer anular es esta parte con solo esta. Bueno, no lo puedo hacer. A ver, vamos, esto con esto, ¿sí? Y el resto vamos a operar todo de la misma manera, obteniendo el valor de TD, el valor de TI, de lo mismo que lo hicimos recién. Este es ya el lugar de raíces, ya del sistema compensado, ya tiene, fíjense acá, el PID, ¿sí? Y nos dice, bueno, que quedaron dos polos, que son los que se van hacia el conjugado, digamos, se van hacia el infinito. El polo al origen, como vimos, estos eran los polos anulados con los ceros, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos que encontrar el lugar de raíces, ¿sí? Para obtener el valor de K. Entonces, de la misma manera, es decir, buscamos cuál era el valor del tiempo de establecimiento al lazo abierto, y siempre asumiendo que el zeta es 1 para que sea críticamente amortiguado, sacamos el valor de omega, y entonces en ese valor de omega tenemos que buscar el polo, ¿sí? Entonces, acá encontramos el polo en menos 0,07, que es el valor que tendría el radio de omega, ¿sí? Y después, obviamente, obtenemos el valor de K de la misma manera que lo hicimos antes, ¿sí? La única diferencia que les decía es que cuando obtenemos ya finalmente la respuesta temporal de su cerrado final del sistema, esto es lo que nos da, que es un poquito distinto. Fíjense esto que hace acá, es diferente a lo que vimos recién, y esto justamente es como que el componente derivativo es como muy fuerte y demora. Fíjense que demora esa respuesta quizás de una manera excesiva. Entonces lo que se hace a partir de ahí, ya a partir del uso de estas herramientas, podemos ir modificando ya puntualmente ese valor de TD y ver cómo va reaccionando el sistema. Entonces, haciendo la modificación de una de las variables se hace un poquito más sencillo, ¿sí? Ahora les muestro rápidamente, y con esto ya terminamos, para que vean esto que les digo, cómo es que se compensa. Yo esto después se lo subo, ¿no? Voy a ejecutarlo todo junto porque ya se los mostré, digamos, está todo el código ahí, lo mismo que les dije, pero quiero que vean, al final, ya lo vemos. Bueno, al final, fíjense acá, nosotros obteníamos este TD, la variable derivativa, en este valor, 7.7942, ¿sí? Entonces acá lo que se hace es simplemente ir, digamos, variando ese valor de TD, y se le da un TD igual a 5, un TD igual a 2, un TD igual a 1.5, un TD igual a 1.1. Y al final, lo que se hace, que van a ver acá, es simplemente ver la respuesta temporal para todos estos, o sea, todas estas funciones de transferencias modificadas en ese valor de TD, esta variable derivativa, ¿no? Y esto es, a ver si encuentro el último, era este justo. Fíjense, el azul era el original, el que teníamos con un TD de 7,79. ¿Recuerdan que se los mostré ahí? Que como que demoraba el tiempo de establecimiento. Y fíjense que le fuimos variando ese TD en 5, que es el rojo. El naranja es este que está un poquito, lo va haciendo más rápido, ¿no? El naranja o amarillo es el 2. Fíjense, el que está en violeta en 1.5 es el más rápido, casi sin sobrepasamiento, y ya el que está en verde en 1.1 es el que tiene un poco de sobrepasamiento. Entonces, si ustedes me preguntan, y bueno, ¿cuál habría que usar? Y depende, o sea, claramente me inclinaría por alguno de estos dos, o el verde o el lila, porque son los que más respuesta rápida me ofrecen.
pero va a depender de justamente los requerimientos que tengamos. Si no puedo tener sobrepasamiento y conviene usar el violeta, o incluso el amarillo, ¿no? En este caso se trata de un auto. Si esto, digamos, el sistema físico me lo permite, bueno, podremos usar este, ¿sí? Entonces, fíjense cómo adaptando, modificando uno de los valores, bueno, podemos ir ajustando un poco a las necesidades que tengamos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y esto básicamente sería todo. O sea, hasta acá llegamos.